Shalom amigos, la semana pasada les había contado cómo Abraham había salido con su padre desde Ur Kasdim, recorriendo el río Éufrates y con todo su clan, llegó hasta la ciudad Harán. Allí Terach falleció y Dios le apareció para decirle que siga camino a la tierra que le mostrará, a Canaán. Abraham bajó con todo su clan por Siria y entró por el valle Jordán hasta que dobló a la derecha en el arroyo Tirza y guiado por un árbol roble llegó a Siquem. De allí mudó su vida a Betel. Luego siguió camino a Mamré, en donde le notificaron que a los 100 años su esposa Sará le daría un segundo hijo. La Biblia nos relata enseguida que antes de parir, el clan de Abraham se mudó a Gerar. Allí tuvo un conflicto con Abimelech y luego de amigarse hicieron un pacto y Abraham se instaló en Beer Sheba, aquí donde estamos ahora. Llegamos a un sitio turístico abierto al público llamado Tel Beer Sheba. Quiero aprovechar este pozo que enseguida les voy a relatar por qué es tan importante y este rato para agradecerle a los primeros miembros del canal que su ayuda es en beneficio al resto de personas que disfrutan y aprenden de las publicaciones. Se los podría apodar ángeles. No sé si saben, pero ángeles son personas de carne y hueso en la Biblia, aquellos enviados de Dios que andan por la tierra desparramando bien. Muchísimas gracias a Elizabeth Morales, a Viviana Filotti, Joseph Pérez Díaz y a Alicia González. Gracias también por la participación activa en el canal a Ruth Gómez, a Joab Natán Pérez, Irma Robledo, David Peifer y a Luis Alfonso Ochoa Chávez. Y ahora sí les cuento sobre este pozo, en el cual se habían juntado aquel rey Abimelech y Abraham. Pozo en hebreo se dice Beer y juramento Shvuah. Amigos, la palabra Beer Sheba significa el pozo del juramento y hace referencia a la promesa de Abraham frente al rey Abimelech. Se podría decir que recién a los 99 años Abraham dejó de ser un nómade y al cavar este pozo y plantar un árbol puso fin a una época de constante movimiento y dio lugar al comienzo de una vida sedentaria con el nuevo hijo a nacer. Vayashav Abraham el Neagab Beyakumu beilhu yachdav el Beer Sheba. Vayeshev Abraham beber Sheba. Tal como anunció repetidamente Dios, la fe de Abraham tuvo su recompensa al año siguiente, cuando Sará quedó preñada y parió a un hijo del patriarca, al que, por orden de Dios, le fue puesto el nombre de Yitzhak. Yitzhak en hebreo significa el que se rió o el que ríe. Abraham, cumpliendo la alianza con Dios, circuncidó al pequeño a los 8 días y más tarde hizo una solemne fiesta, supuestamente aquí, cuando aún no había ciudades como estas, que ahora son ruinas arqueológicas. Muchos amigos preguntaron cómo es que yo digo que acá vivía Abraham y se ve construcciones de piedra. No es que Abraham vivía en casa de piedra, amigos. Él vivía en una tienda y Sara vivía en otra. Tienda, me refiero a carpa. Lo que vieron la semana pasada en Mamré y esto de ahora es construcción posterior a la época de Abraham. En cada lugar que pisó dejó su huella y la gente siguió habitando luego de su muerte, por supuesto. Siguiendo con el relato bíblico de Génesis, a continuación descubrimos que de nuevo los celos de Sará entraron en funcionamiento, ya que Ismael, el hijo de Agar y Abraham, se criaban también en el clan familiar. La Biblia relata que Sará vio un día jugar a los dos niños juntos acá, por estas calles, y que Ismael se burlaba de Yitzhak. Sará se enfureció mucho y se dirigió hacia Abraham para darle un ultimato. O Agar o ella. Le exigió que echara del clan a ambos, tanto a Agar como a su hijo Ismael. Dios se apareció al patriarca para que aceptase el consejo de Sará, en la que sería la primera gran prueba de la fe de Abraham hacia su Dios, deshacerse de su hijo. El padre obedeció y expulsó a ambos del entorno familiar. Como verán, todo nuestro alrededor es desierto, amigos. Ni quiero pensar el momento vivido por el patriarca con tal de obedecer la palabra de su Dios. Abandonar a su hijo en el desierto es cruel. ¿Qué decir con lo que vino a continuación? La segunda gran prueba.
el sacrificio de Yitzhak en un altar de la región de Moriah, que lo que hoy es Jerusalén. Amigos, hacia allá vamos. Génesis 19. ויהי אחר הדברים האלה, ואלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו, אברהם יאמר לו, הנני. ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל הארץ מוריה, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר לך. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה, ויקם, וילך אל המקום אשר אמר לו אלוהים. Amigos, Abraham, sin dudarlo, sin ninguna duda, tomó a su hijo, el burro y dos jóvenes y se vino hasta aquí. La distancia donde estaba antes hasta Jerusalén son 90 kilómetros, 2 días y medio, 3 días de caminata cuando vamos en burro. Un burro y 3 y 4 personas, por supuesto, vinieron caminando. Llegaron a la zona que hoy por hoy es Gush Etzion. Desde ahí Abraham vio este monte que vemos aquí atrás mío, el monte del templo. Dejó ahí al burro, dejó ahí a los jóvenes y vino hasta aquí con su hijo Yitzhak, sin dudarlo. Yitzhak en el camino alcanzó a preguntarle qué es lo que iban a hacer, pero Abraham le dijo de que no sabía y que no se preocupara, que se despreocupara. Una vez que llegaron al monte del templo, este que vemos aquí atrás mío, Abraham tenía intenciones de inmolar a su hijo Yitzhak, y en el momento justo de que lo iba a hacer, la voz de Dios le dijo de que se detenga, de que eso ya era suficiente para comprobar la fe que tenía Abraham hacia su Dios. Lo perdonó, le entregó un carnero y le dijo de que al carnero es el que tiene que subir al altar y hacerle inmolarlo, digamos así. Esta es la historia del sacrificio de Yitzhak como se conoce por el judaísmo y por el cristianismo. La pregunta es si es la verdadera historia. Si le preguntaríamos a una persona musulmán, él nos diría de que no, que es completamente diferente. La narrativa de ellos es de que al hijo que trajo aquí es a Ismael, al primer hijo, al primogénito, y no a Yitzhak. Ese conflicto, esa duda, ese dilema, esa discusión trajo de que a partir de ese día, hace 4500 años atrás, hasta el día de hoy, este monte se transforme en un monte de discordia. Y ahora les voy a pasar a contar el motivo. La cuestión que hoy por hoy se ve pastoral, se ve tranquilo, pero es temprano a la mañana. Enseguida les voy a pasar a contar y a seguir el relato de qué piensa el judaísmo, qué piensa el cristianismo y qué piensa el islam, de acuerdo a este capítulo de la historia. Y después de aquí voy a seguir para Hebrón, para contarles, para redactarles sobre los últimos años de Abraham. Amigos, miren qué hermosa vista, qué pastoral y qué paz que se puede sentir mirando desde el Monte de los Olivos, el monte del templo. Eso sí, es temprano a la mañana y esto que ustedes ven no refleja lo que fue pasando a partir del día que Abraham sacrificó a su hijo o intentó sacrificar a su hijo ahí enfrente. Las fuentes mahometanas discrepan radicalmente de esta visión y tienden a interpretar que no fue Yitzhak el que habría de ser inmolado en el altar de Moriah, sino precisamente Ismael. En principio, el Corán establece una diferencia capital con la tradición cristiana, ya que hace a Abraham el personaje de quien nace la petición de un hijo justo, que librase a su clan y a su descendencia del pecado de la idolatría. Muhammad o Mahoma interpretó el episodio de forma onírica, ya que Abraham no tuvo una orden directa de Alá o de Dios, sino que el sacrificio le llegó en forma de sueño, y fue el propio Ismael quien acató su destino. El monte Moriah, en última instancia, es buena muestra de estas diferencias entre judíos y musulmanes, que si fueran puramente conceptuales y religiosas no estaría mal, pero como siempre son llevadas por unos y por otros hacia el extremo más radical. Las consecuencias son funestas. En el mismo monte Moriah, el monarca Shlomo construyó su famoso templo siguiendo, como la tradición, las medidas que le dictaba el propio Dios. El fabuloso templo salomónico fue construido en el mismo lugar donde Dios salvó a Yitzhak de la inmolación, a la que iba a someterle su padre Abraham como prueba de su fe,
lo que a priori también avala la tradición judeo-cristiana sobre cuál hijo era el sacrificado, ya que el lugar sagrado para los judíos fue honrado con la construcción del templo. Sin embargo, el mismo monte Moriah también fue el escogido por los musulmanes para la construcción del Qubat al-Aqsa, la famosa cúpula de la roca, desde donde, según la tradición suní, Muhammad se elevó a los cielos. En efecto, el lugar elegido lo fue por haber albergado el altar donde Abraham ofreció a su hijo Ismael en sacrificio a Alá. La problemática de la ciudad santa para las tres religiones del libro, estoy refiriendo a Jerusalén, tiene en el monte Moriah uno de los puntos culminantes de un enfrentamiento que no tendría por qué serlo, pero es extrapolable también a otros lugares, igualmente devotos y por extensión a cualquier elemento cotidiano de la vida de sus habitantes. Amigos, llegamos a Hebrón, a Meharat HaMachpelah, la cueva de los patriarcas y de las matriarcas. Antes de comenzar, quería decirles que en los próximos domingos de agosto no haré mis paseos tradicionales bíblicos porque los voy a dedicar a mi familia, como es mi costumbre, en los meses de agosto. Aquí estamos en vacaciones de verano, les recuerdo. El próximo paseo, eso sí, será en septiembre, no se preocupen. Poco después del intento de sacrificio de Isaac, falleció su madre Sara, la esposa de Abraham, que fue enterrada por en una cueva canaanea situada cerca de Mambré, en este mismo lugar. Una cueva que fue comprada por el patriarca a los descendientes de Het. El relato bíblico de los tiempos finales de Abraham muestra, por una parte, su plena conciencia de que se aprestaba a vivir sus últimas jornadas, y también, en segundo lugar, un altísimo sentido de su responsabilidad como dirigente hacia su clan. Por esta razón, quiso que su administrador, su siervo más antiguo, le jurase que por nada del mundo casaría a su hijo Isaac con una mujer canaanea, sino que este siervo iría hasta la tierra de sus ancestros, hacia Ur, para conseguir una mujer babilónica con la que casar a su descendiente. Desde aquel episodio en Moriah, Abraham e Isaac, les recuerdo, dejaron de dirigirse la palabra, y por eso Abraham necesitaba de alguien que haga el trabajo. La elegida fue Rivka, hija de Batuel, que fue traída desde la tierra de los caldeos hacia Canaán. Para entonces Abraham había tomado otra esposa, Keturah, y a pesar de la avanzada edad del patriarca, había concebido en su nueva mujer otra nueva prole. Anoten los nombres: Zimran, Ikshan, Midan, Midian, Ishbak y también Shuach. Poco después de celebradas las bodas de Rivka e Isaac, Abraham falleció y fue enterrado junto a Sará, su primera esposa, la madre de Isaac. No obstante, la narración de Génesis vuelve a alimentar la sospecha sobre el sacrificio de Isaac. ויקבע בימת אברהם בשיבה טובה, זקן בשיבה. ויאסף אל עמיו. ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה, אל שדה עפרון בן צוחר החיתי אשר על פני ממרא. השדה אשר קנה אברהם מאת בני חת, שמה קובר אברהם בשרה אשתו. ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו. וישב יצחק עם באר לחיי רועי. Amigos, así terminamos la historia de Abraham que comencé la semana pasada. Espero que les haya servido de algo. Podría seguir hablando horas del significado o la importancia de Abraham en el judaísmo, en el cristianismo o en el islam, pero ¿saben qué? Lo voy a hacer, pero no aquí, en otro lugar. Vamos. Amigos, esto que vemos es Hebrón y todo lo que ven es construcción palestina de la autoridad palestina. Yo estoy en la terraza de una de las casas y aquí vine a culminar el relato. Antes les venía diciendo de que la importancia de Abraham en el judaísmo, el cristianismo o el islam no es la misma. En síntesis, le voy a contar que para el judaísmo la promesa de Dios efectuada a Abraham se había cumplido. Y en efecto, los judíos nos convertimos en el pueblo elegido por Dios.
El pacto lo seguimos cumpliendo por medio de la circuncisión y por medio del linaje de su nieto, que se llamó Israel. El cristianismo eligió la glorificación del patriarca no por sus signos judíos, sino por haber creído la promesa de Dios. Darle un hijo de Sara, de cuya genealogía nacería el Mashiach, el Mesías Redentor, llamado Yeshua o Jesús. De esta forma, es común en el cristianismo identificar a los cristianos como seguidores de la fe del patriarca Abraham, ya que San Pablo hábilmente dejó asentado con seguridad que el acto de fe realizado por Abraham tuvo lugar antes de la circuncisión y antes de que entrasen en vigor las leyes mosaicas, es decir, los dos componentes principales que identificaban a Abraham como judío. El patriarca habría creído en Dios y esa era su esencia espiritual. Sin embargo, en el Islam, los preceptos de Muhammad, de Mahoma, destacan a Abraham o a Ibrahim como uno de los más importantes profetas del credo mahometano, considerándole como uno de los receptores de las revelaciones de Alá o Dios. En términos religiosos islámicos, Ibrahim es venerado como Hanif, que vendría a ser monoteísta, a quien Alá tomó su Jalil es el amigo, el protegido, para confiarle el sentido de la verdadera palabra. Hagar no aparece nunca en las fuentes islámicas y, como dije antes, el episodio del sacrificio lo interpretaron hacia Ismael. Amigos, espero que les haya gustado este hermoso paseo que hice y que lo hayan disfrutado al máximo. Yo me despido de ustedes hasta el próximo paseo bíblico, que será más allá por septiembre. Los saluda desde Hebrón Sergio Bacari, un Bacari suelto en Israel. No se olviden de compartir el material, de comentarlo, de darle like y a los próximos ángeles del canal, no se olviden de unirse como miembros. Los quiero mucho. Shalom.